Almohadilla, el millonario y el doctor. Una historia de transformación. Almohadilla, almohadilla, capítulo 1. El encuentro. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del Hospital General San Miguel cuando Richard Whitman, uno de los hombres más ricos de la ciudad, fue llevado de urgencia a la sala de emergencias. Su Mercedes había chocado contra un árbol en la autopista y ahora yacía en una camilla con múltiples fracturas y una hemorragia interna que amenazaba su vida. Richard tenía 62 años y había construido su imperio inmobiliario sobre la base de la discriminación sutil pero efectiva. Sus edificios de lujo jamás tenían inquilinos latinos, sus empleados de oficina eran exclusivamente anglosajones, y sus círculos sociales reflejaban sus profundos prejuicios raciales. Para él, el mundo tenía un orden natural, y ese orden colocaba a las personas como él en la cima. Cuando recobró la conciencia en la sala de emergencias, lo primero que vio fue el rostro moreno de un hombre joven inclinado sobre él, revisando sus signos vitales con expresión concentrada. «¿Cómo se siente, señor Whitman?», preguntó el hombre en un inglés ligeramente acentuado. «Soy el doctor Miguel Hernández. Voy a encargarme de su tratamiento». Los ojos de Richard se llenaron de desprecio inmediatamente. A pesar del dolor que sentía, logró articular con voz ronca. Quiero otro doctor. Un doctor americano». El doctor Hernández, un hombre de 35 años con cabello negro ligeramente canoso en las sienes y ojos bondadosos, no se inmutó. Había escuchado eso antes. «Señor Whitman, entiendo su preocupación, pero soy el traumatólogo de guardia esta noche y necesita atención médica inmediata. Sus lesiones son graves». «No». Richard trató de incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. «Llamen a mi médico privado, Dr. Harrison. Él puede venir». «Señor Whitman», intervino una enfermera rubia, «son las 2 de la madrugada y usted tiene una hemorragia interna. No tenemos tiempo para esperar. El doctor Hernández es uno de nuestros mejores cirujanos». «No me importa», gritó Richard, su rostro enrojeciendo por la ira y el esfuerzo. «No permitiré que ningún mexicano ponga sus manos sobre mí». El silencio se hizo presente en la sala de emergencias. Varios miembros del personal médico intercambiaron miradas incómodas. El doctor Hernández respiró profundamente, manteniendo su compostura profesional. «Muy bien, señor Whitman», dijo finalmente el doctor, quitándose los guantes. «Respeto su decisión. La enfermera se pondrá en contacto con su médico privado». Richard sonrió débilmente, satisfecho de haber establecido su autoridad incluso en su estado vulnerable. No se daba cuenta de que su hemorragia interna estaba empeorando con cada minuto que pasaba. El doctor Hernández se alejó de la camilla y se dirigió hacia la estación de enfermería. La enfermera principal, Margaret, lo siguió. «Doctor, ¿está seguro de esto? El paciente está perdiendo sangre rápidamente». Miguel se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Margaret, he jurado como médico hacer todo lo posible por salvar vidas, pero también debo respetar la autonomía del paciente. Si él prefiere arriesgar su vida antes que permitir que un latino lo trate, esa es su decisión». Mientras tanto, la enfermera intentaba contactar al doctor Harrison, pero el médico privado de Richard no respondía el teléfono. Los minutos pasaban, y la condición del millonario se deterioraba visiblemente. «Señor Whitman», dijo la enfermera con urgencia creciente, «no puedo localizar a su médico. Su presión arterial está bajando peligrosamente». Richard comenzaba a sentir mareos y náuseas. Su visión se volvía borrosa, pero su orgullo seguía siendo más fuerte que su instinto de supervivencia. «Sigan intentando», murmuró débilmente. El doctor Hernández observaba desde lejos, revisando los signos vitales del paciente en el monitor. Cada número que veía confirmaba sus peores temores. Richard Whitman se estaba muriendo lentamente. A las 3 de la madrugada, finalmente lograron contactar al doctor Harrison. El médico privado de Richard estaba en una conferencia médica en Chicago y no podría llegar hasta el día siguiente por la tarde. Al día siguiente, Richard apenas podía hablar. «Pero yo necesito». «Señor Whitman», la enfermera Margaret se acercó a su camilla. «El doctor Harrison no puede venir hasta mañana. Su estado es crítico. Necesita cirugía inmediata».
Los ojos de Richard se llenaron de pánico por primera vez en la noche. Miró alrededor de la sala de emergencias y vio al doctor Hernández hablando con otro paciente, atendiendo a una niña pequeña que se había cortado la mano. Observó cómo el doctor hablaba suavemente con la niña en español, calmando sus lágrimas mientras limpiaba y vendaba la herida con manos expertas y delicadas. ¿No hay ningún otro doctor?», preguntó Richard con voz temblorosa. Margaret negó con la cabeza. El doctor Hernández es el único traumatólogo de turno. Los otros médicos están con pacientes en cirugía o no están especializados en su tipo de lesiones. Richard cerró los ojos, luchando consigo mismo. Su educación, sus prejuicios, todo lo que había construido su identidad durante décadas, chocaba contra la realidad más básica. Necesitaba ayuda para sobrevivir. El doctor Hernández terminó de atender a la niña y se acercó nuevamente a la camilla de Richard. Esta vez, su voz era más suave pero igualmente profesional. «Señor Whitman, sé que tiene reservas sobre mí, pero mi deber como médico es salvaguardar su vida. He realizado cientos de cirugías como la que usted necesita. Graduado de la Universidad de Harvard, especialización en Johns Hopkins, 15 años de experiencia. Pero más importante que mis credenciales, tengo el compromiso de hacer todo lo posible por cada paciente, sin importar quiénes sean o cómo me traten». Richard abrió los ojos y miró fijamente al doctor. Por primera vez notó los diplomas en la pared detrás de él, las cartas de reconocimiento, las fotografías del doctor Hernández con otros médicos prominentes. «Harvard», susurró Richard. «Sí, señor. Becado por méritos académicos. Después me especialicé en trauma y cirugía reconstructiva en Johns Hopkins. También hice una residencia en el Hospital General de Massachusetts». La ironía no pasó desapercibida para Richard. Él mismo había donado dinero a Harvard, pero siempre había asumido que los estudiantes latinos estaban allí por programas de diversidad y no por mérito propio. «¿Por qué? ¿Por qué está trabajando aquí?», preguntó Richard, refiriéndose al hospital público. «Porque aquí es donde más se me necesita», respondió el doctor Hernández simplemente. «Podría trabajar en una clínica privada y ganar 3 veces más, pero muchas de las personas que atiendo aquí no tienen acceso a esa atención. Viene de donde vengo, entiendo lo que es necesitar ayuda y que te la nieguen». Richard sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Vergüenza. «Doctor», intervino Margaret urgentemente, «la presión arterial del paciente ha caído a niveles críticos». El doctor Hernández miró a Richard directamente a los ojos. «Señor Whitman, necesito su consentimiento para la cirugía. Ahora». Richard cerró los ojos. Toda su vida había construido muros entre él y personas como el doctor Hernández. Ahora, esos mismos muros podrían costarle la vida. «¿Me promete que...?» Richard no pudo terminar la pregunta. «Le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para salvar su vida», dijo el doctor Hernández sin vacilación. Richard asintió débilmente. «Hágalo». Inmediatamente, el equipo médico se puso en acción. El doctor Hernández comenzó a dar órdenes precisas mientras preparaban a Richard para la cirugía. «Necesito 4 unidades de sangre tipo O negativo. Prepare el quirófano número 3. Llamen al anestesiólogo y avisen al equipo de cirugía que tenemos una hemorragia abdominal severa con posible laceración esplénica». Mientras trasladaban a Richard al quirófano, éste alcanzó a agarrar la manga del doctor Hernández. «Doctor, lo siento», murmuró. El doctor Hernández lo miró con compasión. «Ahora no piense en eso, señor Whitman. Concéntrese en recuperarse». La cirugía duró 5 horas. El doctor Hernández descubrió que Richard tenía no solo una laceración en el bazo, sino también daño en el hígado y hemorragia en el intestino delgado. Era una cirugía compleja que requería toda su experiencia y habilidad. Durante esas 5 horas, el doctor Hernández trabajó meticulosamente, reparando cada órgano dañado con la precisión de un artista. Sus manos, las mismas manos que Richard había rechazado por prejuicio, ahora trabajaban incansablemente para salvar su vida. Cuando finalmente terminó la cirugía, el doctor Hernández estaba exhausto pero satisfecho. Richard Whitman viviría. Richard despertó 2 días después en la unidad de cuidados intensivos. Lo primero que vio fue al doctor Hernández revisando su expediente médico junto a su cama. «¿Cómo me siento?», preguntó Richard con voz ronca.
Muy afortunado de estar vivo, respondió el doctor Hernández con una sonrisa cansada. La cirugía fue exitosa, pero fue una operación muy compleja. Tuvo suerte de que llegara al hospital cuando lo hizo. Richard miró al doctor por un largo momento. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hice qué? ¿Por qué me salvó después de cómo lo traté? El doctor Hernández se sentó en la silla junto a la cama. Porque es lo correcto. ¿Y por qué, a pesar de lo que usted piensa de personas como yo no pienso lo mismo de personas como usted? No me conoce, dijo Richard débilmente. Tiene razón, no lo conozco. Pero sí conozco el dolor. Y cuando alguien está sufriendo, sin importar quién sea, mi trabajo es ayudar. Richard sintió lágrimas formándose en sus ojos. Yo he sido terrible con gente como usted toda mi vida. ¿Gente como yo? Preguntó el doctor Hernández con curiosidad genuina, sin resentimiento. Latinos. Inmigrantes. Pensé que no pertenecían aquí. El doctor Hernández sonrió tristemente. Señor Whitman, nací en San Antonio, Texas. Mi padre es veterano de la guerra de Vietnam, mi madre es maestra de escuela primaria. Mi hermano es ingeniero, mi hermana es abogada. Hemos estado aquí durante generaciones. Richard se sintió aún más avergonzado. Yo no sabía. Pero incluso si hubiera sido inmigrante, ¿eso habría hecho alguna diferencia? Mi abuelo vino de México con nada más que el sueño de una vida mejor para su familia. Trabajó en los campos, ahorró cada centavo para que mi padre pudiera estudiar. Mi padre hizo lo mismo para que yo pudiera ir a la universidad. Cada generación construyendo sobre los sacrificios de la anterior. ¿No es eso de lo que se trata el sueño americano? Richard no tenía respuesta. Toda su vida había creído en una versión del sueño americano que excluía a personas como la familia del doctor Hernández. Durante los siguientes días, mientras se recuperaba, Richard comenzó a observar realmente el hospital por primera vez. Vio al doctor Hernández trabajar incansablemente, tratando por igual a todos los pacientes. Ancianos blancos, niños afroamericanos, familias latinas, sin hacer distinción alguna. Una tarde, Richard presenció cómo el doctor Hernández atendía a un anciano que no tenía seguro médico. El hombre había sufrido un ataque al corazón y no podía pagar el tratamiento. «Doctor, no tengo dinero para esto», decía el anciano con lágrimas en los ojos. «No se preocupe por eso ahora, señor Johnson. Su salud es lo importante. Ya veremos cómo resolver lo del pago después», respondió el doctor Hernández. Richard sabía que después probablemente significaba que el hospital absorbería el costo, y médicos como el doctor Hernández frecuentemente terminaban tratando pacientes sin compensación. Esa noche, Richard pidió hablar con el doctor Hernández. «Doctor, necesito hacerle una pregunta». «Por supuesto». «¿Por qué decidió ser médico?» El doctor Hernández pensó por un momento. «Cuando tenía 8 años, mi hermana menor se enfermó gravemente. Mis padres trabajaban pero no tenían seguro médico adecuado. Fuimos a 3 hospitales privados y nos rechazaron. Finalmente, un médico en un hospital público como este nos atendió. El Dr. Williams, un hombre afroamericano que también había enfrentado discriminación. Él no solo salvó la vida de mi hermana, sino que se convirtió en mi mentor. Me enseñó que la medicina no se trata de dinero o estatus, sino de servir a la humanidad». Richard sintió un nudo en la garganta. Su hermana se recuperó. Completamente. Ahora es abogada de derechos civiles. Ayuda a familias inmigrantes a navegar el sistema legal. Doctor Hernández, yo he sido dueño de propiedades durante 30 años. Nunca, ni una sola vez, renté a una familia latina. El doctor Hernández no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero directa. «¿Puedo preguntarle por qué?» Richard luchó por encontrar las palabras. Pensé que bajarían el valor de mis propiedades. Que no cuidarían bien los lugares. Que no eran confiables. ¿Conocía personalmente a alguna de esas familias a las que rechazó? No. Verificó sus referencias, su historial crediticio, sus empleos. Richard se sintió avergonzado. No. Solo veía los apellidos y ya sabía mi respuesta. El doctor Hernández se quedó callado por un momento. «Señor Whitman,
Mi familia buscó apartamento durante meses cuando yo era niño. Teníamos referencias excelentes, mi padre tenía trabajo estable, mis padres nunca habían tenido problemas de crédito. Pero una y otra vez, nos decían que el apartamento ya se había rentado justo cuando llegábamos. Finalmente encontramos un lugar, pero estaba en mal estado y costaba más que los otros lugares que habíamos visto. ¿Fue por propietarios como usted? Sí. Richard cerró los ojos, abrumado por el peso de sus acciones pasadas. ¿Cuántas familias habré lastimado? No lo sé, pero lo que importa ahora es lo que haga con este conocimiento. Esa noche, Richard no pudo dormir. Pensó en todas las familias a las que había rechazado, en todos los niños que podrían haber crecido en mejores vecindarios, en todas las oportunidades que había negado basándose únicamente en prejuicios. Al día siguiente, pidió a su asistente que trajera su computadora portátil al hospital. Señor Whitman, ¿está seguro de que debería estar trabajando?, preguntó su asistente, Sandra. Necesito hacer algo, respondió Richard. Durante las siguientes horas, Richard revisó todas sus propiedades, todas las aplicaciones que había rechazado en el último año. Había patrones claros. Cualquier apellido que sonara latino o afroamericano había sido automáticamente descartado. Cuando el doctor Hernández pasó para su ronda vespertina, encontró a Richard trabajando intensamente. ¿Cómo se siente hoy? Físicamente, mejor. Pero emocionalmente. Richard hizo una pausa. Doctor, encontré las aplicaciones de renta que rechacé el año pasado. Había una familia, los Rodríguez. Padre ingeniero, madre enfermera, 2 hijos. Referencias perfectas, ingresos estables. Los rechacé sin siquiera leerlas completamente. ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Cree que todavía estén buscando apartamento? El doctor Hernández sonrió por primera vez desde que había conocido a Richard. Solo hay una manera de averiguarlo. Richard contactó a la familia Rodríguez esa misma tarde. Cuando explicó quién era y por qué estaba llamando, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Está diciendo que nos rechazó por nuestro apellido?, preguntó el señor Rodríguez. Sí, admitió Richard. Y quiero disculparme y ofrecerles el apartamento ahora, si todavía están interesados. Otra pausa larga. ¿Por qué ahora? Richard miró al doctor Hernández, que estaba escuchando la conversación. Porque alguien me enseñó que juzgar a las personas por su origen en lugar de por su carácter no solo está mal, sino que también me ha hecho perder la oportunidad de conocer a personas extraordinarias. La familia Rodríguez finalmente aceptó ver el apartamento. Cuando se conocieron en persona, Richard se sintió aún más avergonzado. Eran exactamente el tipo de inquilinos que cualquier propietario querría. Responsables, amables, claramente comprometidos con cuidar bien la propiedad. Señor Whitman, dijo la señora Rodríguez, apreciamos su honestidad, pero necesitamos saber que esto no volverá a pasar. Tenemos niños, y no queremos que crezcan pensando que tienen que demostrar más que otros niños solo por su apellido. Richard entendió completamente. Les doy mi palabra de que no solo esto no volverá a pasar, sino que voy a cambiar todas mis políticas de renta. Y si alguna vez, sienten que no están siendo tratados con el respeto que merecen, quiero que me llamen directamente. Durante su última semana en el hospital, Richard se convirtió en un paciente completamente diferente. Hablaba con otros pacientes, escuchaba sus historias, y comenzó a ver la diversidad del hospital no como algo que tolerar, sino como algo que celebrar. Una mañana, una enfermera latina que había estado cuidándolo, María, le trajo su medicamento. María, dijo Richard, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto, señor Whitman. ¿Cómo es que habla un inglés tan perfecto? Quiero decir. Richard se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaba su pregunta. María sonrió comprensivamente. Nací en Houston, señor Whitman. Estudié en la Universidad de Texas. Pero entiendo por qué pregunta. Mucha gente asume que porque soy morena y mi nombre es María, debo ser inmigrante reciente. ¿Le molesta que la gente piense eso? Me molesta que la gente piense que ser inmigrante sería algo malo, respondió María thoughtfully. Mi abuela llegó de El Salvador huyendo de la guerra civil. No hablaba inglés, pero era una de las personas más inteligentes y trabajadoras que he conocido.
Limpió oficinas durante 20 años para que mi madre pudiera estudiar. Mi madre se convirtió en contadora y trabajó 2 empleos para que yo pudiera ir a la universidad de enfermería. Richard sintió una familiar punzada de vergüenza y respeto al mismo tiempo. Su familia suena increíble. Lo son. Y hay millones de familias con historias similares en este país. Historias de sacrificio, trabajo duro y amor por América. Esa tarde, Richard llamó a su abogado. Necesito que revises todas las políticas de mis compañías, le dijo. ¿Qué tipo de revisión? Quiero asegurarme de que no estemos discriminando contra nadie en contratación, renta o cualquier otra área. Y si encontramos que lo hemos hecho, quiero saber cómo podemos corregirlo. Su abogado sonaba confundido. Richard, ¿estás seguro? Revisar todo eso será caro y podría abrir puertas a demandas. Estoy seguro. Es lo correcto. El día antes de que Richard fuera dado de alta, el doctor Hernández vino a despedirse. Doctor, ¿cómo puedo agradecerle? No hay nada que agradecer. Hice mi trabajo. No, hizo mucho más que eso. Me salvó de algo peor que la muerte. Me salvó de vivir el resto de mi vida como un hombre lleno de odio. El doctor Hernández sonrió. El cambio vino de usted, señor Whitman. Yo solo le di la oportunidad de ver las cosas de manera diferente. Richard reflexionó sobre esas palabras. Doctor, ¿puedo hacerle una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? He estado pensando sobre lo que me dijo sobre trabajar aquí porque es donde más se le necesita. ¿Qué necesita este hospital? ¿Qué necesita su departamento? El doctor Hernández lo miró con cautela. Señor Whitman, si está pensando en hacer una donación por gratitud. No es por gratitud. Bueno, no solo por gratitud. Es porque quiero ser parte de la solución en lugar de parte del problema. El doctor Hernández pensó por un momento. Necesitamos muchas cosas. Equipo médico actualizado, más camas, programas de alcance comunitario. Pero más que nada, necesitamos cambiar la percepción pública de los hospitales públicos y las comunidades que servimos. Explíqueme. Mucha gente rica, como usted solía ser. El doctor Hernández se detuvo y sonrió. Como usted era antes, ven los hospitales públicos como lugares para esa gente. No entienden que servimos a toda la comunidad y que muchos de nuestros pacientes son trabajadores esenciales, maestros, bomberos, empleados de tiendas, personas que mantienen funcionando la ciudad. Richard asintió pensativamente. ¿Qué pasaría si organizáramos una gala de recaudación de fondos? Pero no una típica donde los ricos dan dinero y se sienten bien consigo mismos. Una donde realmente conozcan al hospital, a los médicos, a las historias de los pacientes. Eso sería diferente. Sí, sería diferente. Y yo sería el anfitrión. 3 meses después, Richard organizó la gala más inusual que la alta sociedad de la ciudad había visto. En lugar de realizarse en un hotel de lujo, se llevó a cabo en el hospital mismo. Los invitados recorrieron las instalaciones, conocieron a médicos y enfermeras, y escucharon presentaciones de pacientes que habían sido salvados por el hospital. El doctor Hernández fue el orador principal. Habló sobre su trayectoria, sobre por qué eligió trabajar en un hospital público, y sobre la importancia de brindar atención médica de calidad a todos, sin importar su capacidad de pago. La medicina, dijo, no se trata de los títulos en nuestras paredes o el tamaño de nuestras cuentas bancarias. Se trata de nuestra capacidad de ver la humanidad en cada persona que entra por nuestras puertas. Richard también habló esa noche. Por primera vez en su vida, se dirigió a sus pares sobre temas de justicia e igualdad. Hace 6 meses comenzó. Estuve a punto de morir en este hospital. Pero no fue solo mi cuerpo lo que estaba enfermo. Mi alma también estaba enferma, infectada por décadas de prejuicio e ignorancia. El salón se quedó en silencio. Rechacé la atención del doctor Hernández basándome únicamente en su apellido y el color de su piel. Casi dejé que mis prejuicios me costaran la vida. Pero más importante, casi dejé que me costaran la oportunidad de conocer a uno de los seres humanos más extraordinarios que he encontrado. Richard continuó contando su historia, hablando honestamente sobre su pasado discriminatorio y su transformación. No estoy aquí para que me perdonen, concluyó.
Estoy aquí porque he aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en nuestra capacidad de contribuir positivamente a nuestras comunidades y de ver la dignidad en cada persona. La gala recaudó más dinero del que el hospital había visto jamás. Pero más importante, cambió las actitudes de muchas personas influyentes en la ciudad. Richard no se detuvo ahí. Comenzó programas de becas para estudiantes latinos en medicina, reformó completamente las políticas de contratación y renta de sus compañías, y se convirtió en un defensor vocal de los derechos civiles. Un año después del accidente, Richard regresó al hospital para un chequeo de rutina. Encontró al doctor Hernández en la sala de emergencias, atendiendo a un niño que se había roto el brazo. ¿Cómo está, doctor?, preguntó Richard. Bien, gracias. ¿Cómo se siente usted? Completamente curado. En todos los sentidos. El doctor Hernández sonrió. Me alegra escuchar eso. Doctor, tengo algo que contarle. ¿Recuerda a los Rodríguez, la primera familia a la que le renté después de salir del hospital? Por supuesto. Su hijo mayor, Carlos, acaba de recibir una beca completa para estudiar medicina en Harvard. Los ojos del doctor Hernández se iluminaron. Eso es maravilloso. Y quiere especializarse en cirugía de trauma. Dice que quiere ser como usted. El doctor Hernández sintió lágrimas formándose en sus ojos. Richard continuó. La semana pasada, Carlos vino a mi oficina. Me dijo que cuando era pequeño, su familia había buscado apartamento durante meses y que habían enfrentado rechazo tras rechazo. Me dijo que había empezado a pensar que tal vez no pertenecían en ciertos vecindarios, en ciertas escuelas, en ciertos sueños. ¿Y qué le dijo usted? Le dije que había sido gente como yo la que le había hecho sentir eso, y que estaba dedicando el resto de mi vida a asegurarme de que otros niños nunca tuvieran que sentirse así. El doctor Hernández puso su mano en el hombro de Richard. Sabe, cuando lo conocí esa primera noche, pensé que era solo otro paciente con prejuicios. Nunca imaginé que se convertiría en uno de los defensores más poderosos de nuestra comunidad. ¿Cree que las personas realmente pueden cambiar?, preguntó Richard. Su historia es prueba de ello, respondió el doctor Hernández. Pero más importante, usted no solo cambió. Decidió usar su privilegio y recursos para ayudar a otros a cambiar también. Richard reflexionó sobre esas palabras mientras caminaba por los pasillos del hospital. Se detuvo frente a una placa nueva que había donado para el área de trauma. Unidad de Trauma Dr. Miguel Hernández, donde cada vida importa por igual. 2 años después del accidente, Richard recibió una llamada que cambiaría su perspectiva una vez más. Señor Whitman. Era una voz joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Carlos Rodríguez, el hijo de la familia a la que usted le rentó el apartamento. Richard sonrió. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo van los estudios en Harvard? Muy bien, gracias a usted. Pero lo llamo por otro motivo. Hay algo que necesita saber. Richard detectó una seriedad inusual en la voz del joven. ¿Qué pasa? Señor Whitman, cuando era niño, mi familia no solo buscaba apartamento. Mi papá también buscaba trabajo. Él es ingeniero, ¿recuerda? Sí, lo recuerdo. Bueno, él aplicó para un trabajo en su compañía de construcción hace 5 años. Tenía todas las calificaciones, experiencia excelente, referencias perfectas. Richard sintió que su estómago se contraía. Carlos. Lo rechazaron sin siquiera una entrevista. Mi papá nunca me dijo por qué, pero ahora que estoy estudiando Derecho además de Medicina, investigué un poco. No fue el único. Su compañía tenía un patrón claro de no contratar latinos para puestos profesionales. Richard se sentó pesadamente en su silla. A pesar de todos los cambios que había hecho, seguían apareciendo fantasmas de su pasado discriminatorio. Carlos, yo no sabía específicamente sobre tu papá, pero tienes razón sobre el patrón. Él todavía está buscando trabajo. No, señor Whitman. Encontró trabajo en otra compañía hace 3 años. Está feliz ahí. Pero hay algo más. ¿Qué? Quiero trabajar para usted cuando termine mi residencia médica. Richard se quedó sorprendido. Después de lo que mi compañía le hizo a tu familia. Precisamente por eso. Usted me mostró que las personas pueden cambiar realmente.
Y yo quiero ser parte de asegurar que esa transformación continúe. Esa conversación llevó a Richard a hacer algo que nunca había considerado: contratar a un auditor externo para revisar todas las prácticas de contratación de sus compañías durante los últimos 10 años. Los resultados fueron devastadores y reveladores. Su empresa había rechazado sistemáticamente a candidatos calificados basándose en sus nombres, había pagado salarios más bajos a empleados de minorías y había promovido principalmente a hombres blancos. Richard convocó a una reunión de emergencia con todos los ejecutivos de su compañía. Caballeros, comenzó, tenemos un problema serio. Les presentó los hallazgos del auditor. Algunos ejecutivos se veían incómodos, otros defensivos. Richard, dijo su vicepresidente, Tom, estas han sido nuestras prácticas estándar durante años. Funcionan. ¿Funcionan para quién, Tom? Para la compañía. Para los accionistas. Richard se levantó de su silla. Tom, ¿alguna vez has pensado en cuánto talento hemos desperdiciado? ¿Cuántos ingenieros brillantes, arquitectos innovadores, gerentes capacitados hemos rechazado solo por prejuicios? Pero Richard, contratar a, ya sabes, ciertos tipos de personas podría afectar nuestra imagen con algunos clientes. Richard miró a Tom fijamente. Tom, estás despedido. El silencio llenó la sala de conferencias. En 30 años trabajando juntos, nadie había visto a Richard tan firme sobre un tema social. Cualquier otro ejecutivo que piense que la discriminación es buena para los negocios puede entregar su renuncia ahora, continuó Richard. Nadie se movió, pero Richard podía ver las miradas nerviosas intercambiándose alrededor de la mesa. Durante los siguientes meses, Richard implementó cambios radicales. Contrató un nuevo director de recursos humanos, una mujer afroamericana con experiencia en diversidad corporativa. Estableció metas claras de diversidad no como cuotas, sino como objetivos para asegurar que estuvieran considerando verdaderamente a los mejores candidatos de todos los trasfondos. Más importante, comenzó un programa de alcance a universidades con alta población de estudiantes latinos y afroamericanos. Si queremos diversidad real, explicó en una conferencia de negocios, no podemos simplemente esperar a que lleguen solicitudes. Tenemos que ir a donde está el talento. Los cambios no fueron fáciles. Algunos clientes de larga data cancelaron contratos. Algunos empleados se quejaron. Richard perdió algunos amigos en el club de campo. Pero también pasaron cosas extraordinarias. La productividad de la compañía aumentó. Comenzaron a ganar contratos en comunidades que antes nunca habían considerado. Jóvenes profesionales talentosos empezaron a verlos como un empleador deseable. Un día, Richard estaba revisando currículums cuando vio un hombre familiar. Dr. Miguel Hernández. Confundido, llamó al Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué tengo el currículum del Dr. Hernández? Oh, señor Whitman, él no está aplicando para un trabajo. Nos contactó para recomendar a algunos de sus estudiantes de medicina que están interesados en nuestro programa de becas corporativas. Richard sonrió. Había establecido el programa de becas 6 meses antes, ofreciendo ayuda financiera a estudiantes de medicina de familias de bajos ingresos. Decidió llamar al Dr. Hernández directamente. Doctor, entiendo que tiene algunos estudiantes interesados en nuestro programa de becas. Sí, señor Whitman. Son estudiantes excepcionales de familias trabajadoras. Exactamente el tipo de futuros médicos que necesitamos más. Me encantaría conocerlos. ¿Podría organizar una reunión? Una semana después, Richard se encontró en su oficina con 5 estudiantes de medicina. Todos eran hijos de inmigrantes o familias de bajos ingresos. Todos tenían historias extraordinarias de perseverancia y sacrificio familiar. Una de las estudiantes, María Elena, le contó cómo su madre limpiaba oficinas de noche mientras estudiaba inglés para poder ayudar a sus hijos con la tarea. Otro estudiante, James, había crecido en el sistema de cuidado foster y había trabajado múltiples empleos mientras estudiaba. ¿Qué los motivó a estudiar medicina?, preguntó Richard. Quiero asegurarme de que otros niños como yo tengan acceso a atención médica de calidad, dijo María Elena. Crecí viendo cómo la falta de seguro médico afectaba a las familias en mi comunidad, añadió James. Richard se dio cuenta de que estos estudiantes no solo querían ser médicos, querían ser agentes de cambio,
igual que el doctor Hernández. ¿Saben qué?, dijo Richard espontáneamente. Voy a ampliar el programa de becas. Y no solo para medicina. Para cualquier estudiante que quiera usar su educación para servir a su comunidad. Esa decisión llevó a la creación de la Fundación Bitman Hernández para la Educación Comunitaria. El doctor Hernández inicialmente no quería que su nombre estuviera en la fundación, pero Richard insistió. Doctor, usted me enseñó que el verdadero liderazgo significa dar oportunidades a otros. Es solo justo que su nombre esté en algo que hace exactamente eso. 5 años después del accidente, Richard recibió una invitación que lo llenó de orgullo. La graduación médica de Carlos Rodríguez en Harvard. En la ceremonia, Carlos fue reconocido no solo por su excelencia académica, sino por su trabajo comunitario. Durante sus estudios, había organizado clínicas gratuitas en comunidades de bajos ingresos y había mentoreado a estudiantes de preparatoria interesados en medicina. Después de la ceremonia, Carlos se acercó a Richard. Señor Whitman, quiero agradecerle. ¿Por qué? Por mostrarme que incluso las personas que cometen errores graves pueden cambiar y hacer el bien. Eso me ha ayudado a trabajar con pacientes que tienen historias difíciles, que han tomado malas decisiones. Usted me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad. Richard sintió lágrimas en sus ojos. Carlos, tú y tu familia me enseñaron mucho más a mí. Hay algo más, continuó Carlos. He decidido hacer mi residencia en el Hospital General San Miguel. Quiero trabajar con el doctor Hernández. Eso es maravilloso. Y después de mi residencia, quiero abrir una clínica gratuita en el lado este de la ciudad. Hay una gran necesidad ahí. Richard no dudó ni un segundo. Cuenta con todo mi apoyo, financiero y personal. Esa noche, en la cena de celebración, Richard se encontró sentado entre la familia Rodríguez y el doctor Hernández con su familia. Mientras escuchaba las conversaciones mezclándose en inglés y español, se dio cuenta de algo profundo. Se sentía más en casa en esta mesa diversa que en cualquier cena exclusiva de su pasado. El doctor Hernández levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Todos se quedaron en silencio. Por las segundas oportunidades, por el poder del cambio, y por la prueba de que el amor puede conquistar el odio. Por las segundas oportunidades, repitieron todos. Mientras Richard levantaba su copa, pensó en todo el camino recorrido desde esa noche en el hospital. Había comenzado como un hombre lleno de prejuicios, cerca de la muerte tanto física como espiritualmente. Ahora era parte de una comunidad que ni siquiera sabía que existía. Tenía amigos de todos los trasfondos, su compañía era más exitosa que nunca, y cada día se despertaba con propósito. Pero quizás lo más importante era que había aprendido la diferencia entre éxito y significado. Su dinero le había dado éxito, pero las relaciones que había construido le habían dado significado. Un mes después, Richard estaba en su oficina cuando recibió una llamada del hospital. Señor Whitman, habla Margaret, del Hospital General San Miguel. ¿Recuerda, la enfermera? Por supuesto, Margaret. ¿Cómo está? Bien, gracias. Lo llamo porque el doctor Hernández quería que supiera algo. Hoy tratamos a un paciente que inicialmente se negó a ser atendido por nuestro nuevo residente. Richard sintió un escalofrío. ¿Quién es el residente? Doctor Carlos Rodríguez. Oh no, pero aquí viene lo interesante. El doctor Hernández le contó al paciente su historia. Le habló sobre usted, sobre cómo alguien puede cambiar completamente su perspectiva. El paciente escuchó toda la historia y luego pidió disculpas. Richard sonrió. Y ahora el paciente quiere conocerlo. Dice que si usted pudo cambiar, él también puede. Richard no lo dudó. Dígale al doctor Hernández que estaré ahí esta tarde. Cuando Richard llegó al hospital, encontró al paciente, un hombre mayor llamado Frank, hablando nerviosamente con el doctor Rodríguez. Señor Frank. Richard se acercó. Soy Richard Whitman. Frank lo miró con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Escuché su historia. Sobre cómo rechazó al doctor Hernández y luego cambió de opinión. ¿Es cierto? ¿De verdad era tan malo como dicen? ¿De verdad discriminaba contra la gente? Richard se sentó junto a la cama de Frank. Era peor de lo que probablemente le contaron. Durante décadas, usé mi poder y dinero para excluir a familias enteras de oportunidades,
solo por su raza o origen étnico. Y ahora uso ese mismo poder y dinero para crear oportunidades. Pero más importante, ahora tengo amigos reales, no solo socios de negocios que me toleran por mi dinero. Frank miró al doctor Rodríguez. Doctor, lo siento por cómo lo traté. Carlos sonrió con la misma gracia que había aprendido del doctor Hernández. No se preocupe, señor Frank. Lo importante es que ahora me permita ayudarlo a sentirse mejor. Mientras Richard observaba la interacción entre Frank y el doctor Rodríguez, se dio cuenta de que había presenciado algo hermoso. El ciclo de transformación continuando. Su historia había inspirado a Frank, quien ahora tendría su propia oportunidad de cambio. Esa noche, Richard llamó al doctor Hernández. Doctor, ¿tiene unos minutos para hablar? Por supuesto, Richard. Quería agradecerle nuevamente, no solo por salvarme la vida, sino por empezar una cadena de cambio que sigue creciendo. ¿A qué se refiere? Frank hoy, Carlos ayer, todos los estudiantes que hemos ayudado a través de la fundación. Su acto de compasión esa noche se ha multiplicado en cientos de vidas cambiadas. El doctor Hernández se quedó callado por un momento. Richard, ¿puedo decirle algo que nunca le he dicho? Por supuesto. Esa noche, cuando usted me rechazó por primera vez, estuve tentado a dejarlo ir. Estaba cansado, había sido un día muy largo, y había enfrentado discriminación antes. Por un momento, pensé en simplemente irme y dejar que esperara a su médico privado. Richard sintió un escalofrío. ¿Qué lo hizo quedarse? Mi mentor, el doctor Williams, que le mencioné antes. Él me había dicho una vez, Miguel, tu trabajo no es cambiar a la gente. Tu trabajo es hacer lo correcto sin importar cómo te traten. El cambio es responsabilidad de ellos. Esa noche, recordé sus palabras. Doctor, si hubiera tomado la decisión fácil esa noche, usted habría muerto. Pero más que eso, se habría llevado consigo cualquier posibilidad de cambio. Carlos nunca habría tenido la oportunidad de vivir en un buen apartamento. Cientos de estudiantes nunca habrían recibido becas. Frank seguiría siendo un hombre lleno de prejuicios. Richard se quedó sin palabras por un momento. ¿Alguna vez se arrepiente de la decisión de quedarse? El doctor Hernández se rió suavemente. ¿Bromea? Ver su transformación ha sido uno de los mayores privilegios de mi carrera. Usted me ha enseñado que la medicina no se trata solo de curar cuerpos, sino a veces de curar almas. 10 años después del accidente, Richard estaba de pie en el pódium del auditorio principal del Hospital General San Miguel. Era la ceremonia de inauguración del nuevo ala del hospital, financiada completamente por la Fundación Bitman Hernández. En la audiencia estaban muchas de las personas que habían sido parte de su viaje. La familia Rodríguez, el doctor Carlos Rodríguez, ahora director de su propia clínica gratuita, cientos de estudiantes que habían recibido becas, y por supuesto, el doctor Miguel Hernández. Hace 10 años comenzó Richard. Llegué a este hospital como un hombre moribundo en más formas de las que sabía. Pensé que conocía el valor de las personas basándome en el color de su piel o el origen de sus familias. Hizo una pausa, mirando directamente al doctor Hernández. Un médico podría haber dejado que mis prejuicios me costaran la vida. En cambio, eligió salvarme, no solo físicamente, sino espiritualmente. Me enseñó que la grandeza no viene de lo que excluimos, sino de lo que incluimos. Richard continuó contando su historia, pero esta vez con un enfoque diferente. Habló sobre las lecciones específicas que había aprendido. Aprendí que el talento no tiene color. La dedicación no tiene acento. El amor por la familia no conoce fronteras. Y la capacidad de contribuir a nuestra comunidad existe en personas de todos los trasfondos. Habló sobre Carlos, ahora un cirujano respetado que había salvado cientos de vidas. Hace 10 años, habría rechazado a Carlos para un apartamento basándome únicamente en su apellido. Hoy, él está salvando vidas que yo nunca podría salvar, sin importar cuánto dinero tenga. Habló sobre María Elena, ahora una pediatra que dirigía programas de salud comunitaria. María Elena creció con una madre que limpiaba oficinas de noche. Hoy, está asegurando que otros niños tengan acceso a atención médica preventiva que podría cambiar el curso de sus vidas. Finalmente, habló sobre el doctor Hernández.
El doctor Hernández me enseñó que la verdadera fortaleza no viene de construir muros, sino de construir puentes. No viene de excluir a otros, sino de incluir a todos. Y no viene de aferrarse a los prejuicios, sino de tener el valor de cambiar. Cuando terminó su discurso, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Después de la ceremonia, Richard se encontró hablando con un grupo de estudiantes jóvenes de medicina. Señor Whitman, preguntó una estudiante, ¿qué consejo le daría a alguien que viene de una familia que tiene prejuicios? Richard pensó cuidadosamente en su respuesta. Primero, entiende que los prejuicios usualmente vienen del miedo y la ignorancia, no de la maldad inherente. Segundo, dale a las personas la oportunidad de conocer realmente a gente diferente a ellos. Y tercero, sé paciente pero firme en tus convicciones. ¿Y si no quieren cambiar?, preguntó otro estudiante. Entonces tú cambias el mundo a pesar de ellos. Cada acto de inclusión, cada acto de bondad, cada vez que tratas a alguien con dignidad sin importar de dónde viene, estás haciendo el mundo un poco mejor. Esa noche, Richard cenó con el doctor Hernández y sus familias. Era una tradición que habían establecido, cenar juntos el aniversario del accidente. Miguel, dijo Richard, habían llegado al punto de usar nombres de pila. ¿Alguna vez imaginaste que aquella noche en emergencias llevaría a todo esto? Miguel sonrió. Honestamente, no. Pensé que simplemente estaba salvando la vida de un paciente difícil. ¿Sabías que estaba salvando mi alma también? No, eso lo hiciste tú mismo. Yo solo te di la oportunidad. Richard reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. El doctor Hernández había plantado una semilla, pero Richard había tenido que elegir dejarla crecer. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Richard. ¿Qué? Pasé 62 años de mi vida pensando que era superior a personas como tú y tu familia. Ahora me doy cuenta de que ustedes eran superiores a mí en todas las formas que realmente importan. Miguel negó con la cabeza. Richard, no se trata de superioridad. Se trata de humanidad. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades. La diferencia es cuando usamos nuestras fortalezas para elevar a otros en lugar de para excluirlos. Mientras Richard manejaba a casa esa noche, pensó en todo lo que había ganado al perder sus prejuicios. Había ganado una perspectiva más rica del mundo. Había ganado amigos reales que lo valoraban por quién era, no por lo que tenía. Había ganado un propósito que iba más allá de hacer dinero. Pero quizás lo más importante era que había ganado la capacidad de mirarse en el espejo cada mañana y respetar a la persona que veía. Su teléfono sonó. Era Carlos. Señor Whitman, perdone que lo llame tan tarde. Quería contarle algo. ¿Qué pasa, Carlos? Hoy traté a un paciente en mi clínica. Un hombre mayor que había estado evitando el tratamiento médico porque tenía miedo de que lo discriminaran por ser indocumentado. ¿Cómo terminó viniendo a ti? Su nieta me conocía. Le contó mi historia, sobre cómo usted cambió su perspectiva y me ayudó a llegar donde estoy. El hombre decidió confiar en nosotros. Richard sonrió en la oscuridad de su auto. ¿Y cómo está? Tenía diabetes avanzada, pero llegó justo a tiempo. Con el tratamiento adecuado, vivirá para ver crecer a sus nietos. Carlos, esa es una historia hermosa. Señor Whitman, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Su transformación literalmente salvó la vida de este hombre hoy. Si usted no hubiera cambiado, yo nunca habría tenido las oportunidades que tuve. Y este hombre habría muerto por miedo. Después de colgar, Richard se quedó sentado en su auto por un momento, absorto en la profundidad de las conexiones humanas. Una decisión de un médico de tratar a un paciente racista había creado ondas que seguían extendiéndose años después. Al día siguiente, Richard decidió escribir una carta a su yo más joven. No porque pudiera enviarla, sino porque quería capturar las lecciones que había aprendido. Querido Richard de hace 10 años. Esta noche vas a tener un accidente automovilístico. Vas a llegar al hospital más cerca de la muerte de lo que jamás has estado. Y un médico latino va a ofrecerse a salvarte la vida. Vas a rechazarlo. Vas a dejar que tus prejuicios casi te cuesten la vida. Pero eventualmente, cuando no tengas otra opción, vas a aceptar su ayuda. Esa decisión va a cambiar tu vida de maneras que no puedes imaginar.
Vas a descubrir que las personas que has despreciado durante décadas son algunas de las más extraordinarias que jamás conocerás. Vas a aprender que el talento, la inteligencia, la bondad y el valor no tienen color de piel. Vas a perder algunos amigos. Algunas personas van a decir que te has vuelto demasiado liberal o políticamente correcto. Pero vas a ganar algo mucho más valioso, una conciencia limpia y amistades reales basadas en respeto mutuo. Tu negocio va a prosperar de maneras que nunca esperaste porque finalmente vas a tener acceso al mejor talento, sin importar de dónde venga. Pero más importante, vas a descubrir que usar tu privilegio para elevar a otros en lugar de excluirlos es la fuente más profunda de satisfacción que jamás has conocido. No puedo enviarte esta carta, pero puedo asegurarme de que otros no tengan que aprender estas lecciones de la manera difícil. Con amor y respeto por el hombre en el que te convertirás. Richard. Richard nunca envió la carta, pero la guardó en su escritorio como recordatorio de cuán lejos había llegado. 20 años después del accidente, Richard, ahora de 82 años, estaba en el hospital nuevamente. Esta vez, no como paciente de emergencia, sino visitando al doctor Hernández, quien se estaba retirando después de una carrera extraordinaria. Miguel, dijo Richard, sentándose junto a la cama de hospital donde su amigo se recuperaba de una cirugía menor. ¿Alguna vez te has arrepentido de salvarme esa noche? Miguel, ahora canoso pero con los mismos ojos bondadosos, sonrió. Richard, ¿cuántas veces me vas a preguntar eso? Las veces que sea necesario hasta que me creas. Te creo. Y para tu información, cuando veo todo lo que has logrado, todo el bien que has hecho, no solo no me arrepiento, sino que me siento honrado de haber sido parte de tu historia. Richard tomó la mano de su amigo. Miguel, quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero que dirijas la fundación cuando yo ya no pueda hacerlo. Miguel lo miró sorprendido. Richard, yo no sé nada sobre dirigir una fundación. No necesitas saber sobre fundaciones. Necesitas saber sobre personas. Y nadie conoce mejor a las personas que tú. Miguel consideró la propuesta. ¿Qué pasaría si acepto? Pasaría que el trabajo que comenzaste esa noche hace 20 años continuaría para siempre. 6 meses después, en una ceremonia sencilla en el hospital, el doctor Miguel Hernández fue nombrado director de la Fundación Bitman Hernández. Richard, aunque ya retirado oficialmente, prometió continuar como consejero. En su discurso de aceptación, Miguel habló sobre los círculos de cambio. Hace 20 años, salvé la vida de un hombre. Él usó esa segunda oportunidad no solo para cambiar su propia vida, sino para cambiar cientos de otras vidas. Esos cambios han creado más cambios, que han creado aún más cambios. Hoy, literalmente miles de personas tienen mejores oportunidades debido a una decisión que tomé una noche lluviosa hace 2 décadas. Hizo una pausa, mirando a Richard en la audiencia. Pero la verdad es que Richard Whitman me cambió tanto como yo lo cambié a él. Me enseñó que el perdón real significa dar a las personas la oportunidad de demostrar quiénes pueden llegar a ser, no castigarlos eternamente por quienes fueron. Después de la ceremonia, Richard y Miguel caminaron por los pasillos del hospital donde todo había comenzado. ¿Sabes qué?, dijo Richard. Creo que finalmente entiendo por qué pasó todo esto. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba que alguien como tú tuviera los recursos para hacer cambios a gran escala. Y necesitaba que alguien como yo aprendiera que la verdadera riqueza viene de usar lo que tienes para ayudar a otros. Miguel sonrió. Tal vez simplemente necesitaba que 2 personas muy diferentes aprendieran que no somos tan diferentes después de todo. Mientras caminaban, pasaron por la sala de emergencias donde todo había comenzado. Los 2 hombres se detuvieron y miraron la placa que Richard había instalado años atrás. En este lugar, 2 extraños se convirtieron en amigos, y ambos descubrieron el poder transformador de la compasión. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Miguel. Solo uno, respondió Richard. ¿Cuál? Que tardé 62 años en conocerte. Miguel puso su brazo alrededor del hombro de su amigo. Pero nos conocimos exactamente cuando se suponía que debíamos conocernos. Mientras salían del hospital juntos, 2 hombres cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada, Richard reflexionó sobre el poder de una sola decisión compasiva de cambiar no solo una vida, sino de crear ondas de cambio que se extenderían por generaciones.
El racista millonario que había rechazado la atención médica de un doctor latino había muerto esa noche hace 20 años. En su lugar había nacido un hombre que entendía que la verdadera riqueza se mide por las vidas que tocas, no por el dinero que acumulas. Y todo había comenzado con un médico que eligió salvar una vida, sin importar cómo lo trataran. Una decisión que demostró que el amor realmente puede conquistar el odio, una persona a la vez.